vascularización, o sea, estimular la angiogénesis. Otras, por ejemplo, no sé, pueden asociarse ya a una respuesta, generar mucha lesión en el tejido donde están creciendo y favorecer a la inflamación. Entonces, a eso se refiere con heterogeneidad, no que todas sean diferentes, sino que dentro del grupo de células cada una va a cumplir una función distinta, ¿no? Por eso dicen, se genera durante el crecimiento del tumor, o sea, cuando ya están formándose poco a poco a partir de una célula única que ha sido mutada varias veces. Este tumor va creciendo y va acumulándose progresivamente cambios en estas células, ¿no? Cambios que finalmente se han heredado no solo de la célula única, sino que estas van adquiriendo con el tiempo. Y cada nueva alteración genética, la progenie de una única célula tumoral, va a convertirse como si fuera en un subclon. Es decir, cuando ya la célula transformada ha pasado por varias corridas, por decir así, de mutaciones, cuando esta ya tiene la capacidad de que su progenie tenga las mismas características, ahí van a aparecer los subclones. Y estos subclones van a tener esta característica de tener una heterogeneidad, ¿sí? Y por ende cada una tiene, digamos, un principio de malignidad, un criterio de malignidad. La inestabilidad genómica que tiene un tejido neoplásico es hasta ahora, digamos, parte de la aventura de la rama de la neurología, porque muchas veces, y estamos hablando aquí netamente de algo neoplásico maligno, muchas veces uno dice, ok, esta es una neoplasia maligna, pero tiene un comportamiento muy agresivo versus otra misma neoplasia maligna de ese mismo tipo de célula, pero que no es tan agresiva. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no todos los tumores mamarios son iguales? ¿Por qué algunos tumores mamarios son muy agresivos? ¿Por qué otros no? Va a depender mucho de esa inestabilidad genómica. Mientras tú más controles el comportamiento de las células, más puedes ayudar al paciente. Pero cuando tú careces de armas como para saber cómo se va a comportar la célula, si esta puede invadir rápido, si esta puede generar mucho daño, entonces eso es difícil de controlar y por eso los pacientes mueren. A veces me dicen, tienes un pronóstico de vida de 3 meses, versus, ¿sabes qué? A pesar de ser maligno, todavía pueden curarse. Ahí viene el tema. Y bueno, les dije en clase anterior, y ya hemos visto un poco esto, y ya lo terminamos por esta parte. Pero el tema de displasia y el tema de neoplasia es algo menor. Es algo que tenemos que verlo hoy día, principal. Entonces, la displasia, muchachas, es, digamos, un tipo de adaptación celular, no es una neoplasia, la displasia es un tipo de adaptación celular, en donde las células van a comenzar a proliferar de manera desordenada, pero no, a diferencia de la neoplasia, crecen de manera desordenada, pero controladamente. O sea, hay control. ¿Sabe que hay desorden? Hay control. ¿Sí? Como yo. Desordenada. Según yo. Ahora. Y luego viene este. Entonces, ¿cuándo ocurre una displasia? Cuando hay una inflamación crónica en la mayoría de casos. ¿Sí? Entonces, hay tanta lesión en el tejido y esto otra vez tiene que volver a empezar de cero, comenzar a dividirse porque ha habido daño irreversible, otra vez empieza de cero, otra vez en el ciclo celular. Muchas veces esto genera un desorden en su crecimiento. Entonces, cuando yo digo desorden, quiero decir que las células van a tal vez a comenzar a presentar formas distintas, no va a haber un tema de correcta polaridad de las células, pero todo esto es controlado, ¿sí? Y, como les digo, asociado a inflamaciones crónicas. Una displasia puede progresar, este desorden, en algunos casos, no siempre, pero puede progresar, puede ser un factor predisponente para que este tipo de tejido se vuelva una displasia maligna. ¿Sí? Eso sí, esta es una de las tantas posibles explicaciones por las cuales nosotros tendríamos una asociación de posible origen de un cáncer. Entonces, cuando tratamos pacientes que tienen diagnósticos de gastritis crónica, cirrosis hepática, colitis crónica,
siempre es, oye, ya, tienes un diagnóstico como ese, o por ejemplo una cervicitis crónica, que es la inflamación, por ejemplo, de la cervix, o polpitis crónica, que es la inflamación de la vagina, y esto es, o sea, estamos viendo que cuando se hacen los exámenes, se hace Papa Nicolau, en los resultados se ve displasia. Entonces a estos pacientes se les dicen, las señoras, jóvenes, sea lo que sea que pueda estar generando este proceso inflamatorio crónico, pues hay que controlarlo ya, hay que detenerlo ya, porque es un paso hacia un cáncer. ¿Sí? Por eso a la displasia se le considera como precáncer, pero como es controlado, es reversible. Entonces yo puedo revertir ese efecto de desorden. Pero si no lo hago, sigue dándose el tema, por alguna razón sigue generando esa inflamación, por ejemplo, sea sin una posibilidad de cáncer. Pero Dari, ¿cómo lo controlan? ¿Quién está causando la inflamación? Por ejemplo, si es una gastritis crónica. ¿Quién está causando la gastritis? El ácido. ¿Quién está causando la gastritis en este caso? A ver, yo me he hecho endoscopías, me dicen que mi gastritis es por el coágulo. Tengo gastritis, me he dicho que porque como mucho ají y tomo mucho café y estoy tomando pastillas como Almes, eso me está generando siempre procesos crónicos en mi gastritis, repetidos, se me activa la inflamación, siempre estoy con malestar por eso. Pero cuando yo no tomo, entonces ya me cesa. Profesora, también hay gastritis emocional, ¿no? También existe la gastritis emotiva. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿cómo controlo eso? Pues hay que ver las emociones, entonces, ¿no? O sea, ¿qué me está generando tanta angustia, tanta ansiedad? ¿Qué estoy secretando tanto ácido? ¿Sí? Lo criminológicamente también influye mucho el tema del proceso digestivo. Entonces, eso es lo que se pide. Y bueno, como les digo, no que siempre el 100% de pacientes que tienen una inflamación crónica desarrollen un cáncer, pero digamos que de lo que vamos a ver hoy día, una de las tantas posibilidades. Y bueno, eso es lo que acá trato de explicar en esta diapositiva. Y a eso se le llama displasia. ¿Sí? Sí. ¿Se podría decir que en el placer no se invade la membrana basal? No sé qué es el caso. Podrías trabajarlo con membrana basal, pero más lo asociamos a un tema de crecimiento desordenado pero controlado. O sea, independientemente, claro, es más, una neoplasia maligna puede no invadir una segunda capa, puede ser una neoplasia maligna delimitada, in situ, inclusive. En casos, por ejemplo, de tumores mamarios, he visto tumores mamarios malignos, pero delimitados. Algunos le dicen encapsulados, otros le dicen, por ejemplo, que están como si pertenecieran a una gran glándula del crecimiento neoplásico, que le llaman intraductal, que dicen un conducto grande está creciendo células neoplásicas malignas. Pero no me puedo guiar de eso, sino siempre veo los patrones celulares que veo. Y justo en esta imagen, nosotros vamos a extrapolarlo a lo que fuera muy parecido a un órgano membranoso, por la facilidad que nos da la gráfica. Podría ser estómago, podría ser colon, ¿sí? Esta es la capa mucosa, esta es la submucosa, esta es la muscular de la mucosa. Y esta es, digamos, la mucosa normal, con sus células normales, están formando glándulas tubulares, rectas, con su epitelio de reviste, sus invasionaciones, en fin, y su lámina floral. En la siguiente tenemos ya una displasia. Entonces, vamos a encontrar células que se están, digamos, desordenando un poco con el tema. ¿Por qué? Porque ya no todas son buenas, ¿no? Porque ya veo cambios en el tamaño, en la forma, el tamaño también de los núcleos, la forma de los núcleos. Sin embargo, siguen ellas, ¿no?, dispuestas en cúbulos rectos, hasta inclusive puedo observar figuras mitóticas,
pero estas figuras mitóticas son típicas. ¿Sí? Eso también anótenmelo porque cuando yo les dé láminas hoy día para trabajar, que son las que ustedes van a presentar como último trabajo práctico, hay figuras mitóticas. Figuras mitóticas. Figuras mitóticas. Tienen dos tipos, las típicas y las atípicas. ¿Sí? ¿Cuál es la típica y cuál es la típica? En una neoplasia benigna, inclusive, puedo ver figuras mitóticas. En una neoplasia maligna, por supuesto que voy a encontrar, pero es más común que en una benigna displasia pueda encontrar figuras mitóticas, pero estas siempre van a ser típicas. Ya sea una neoplasia benigna, ya sea una displasia y neoplasia maligna, puedo encontrar figuras mitóticas típicas. Lo que sí, cuando ya entro digamos, en el campo de la neoplasia maligna, del cáncer, muy aparte del crecimiento desordenado, ya estamos viendo que no solo está compuesto de células de formas de tamaño diferentes, sino que ya está invadiendo todo lo que puede de la capa mucosa. Por eso se le llama neoplasia in situ. In situ quiere decir que va a ir a proliferar de manera descontrolada en todo lo que, en la zona donde se originó. ¿De dónde se originó esta neoplasia? De estas células que formaban parte de estas glándulas tubulares. Entonces, esta es una neoplasia maligna in situ. Y entre otros criterios de malignidad que voy a encontrar, todavía está tratando de formar glándulas. Miren, todavía está dispuesta de alguna forma como si fueran túbulos. ¿Sí? Pero ya encuentro criterios de malignidad, incluyendo figuras mitóticas típicas y las atípicas. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es buscar ahora cómo son esos de figuras mitóticas típicas y atípicas, ¿verdad? Porque lo bueno es que hay mucha información al respecto. Que dice, estas son las figuras mitóticas atípicas, que olvídate de las nombres. Es muy buena la idea. Algunos lo llaman figuras mitóticas tripolares. Entonces, no sé si se dan cuenta que tienen forma de Y, tienen forma de X, y formas alucinantes. Y esta es cuando una neoplasia maligna es invasiva. Ya no está in situ, sino que ya es invasiva. Entonces tenemos acá que está creciendo de manera desordenada, igual tratando de formar como una especie de asinos, de túbulos, ¿no? Pero con muchos criterios de malignidad, con sus figuras mitóticas ya mencionadas, y estas están creciendo ya no solo en la capa mucosa, sino también en la capa submucosa, y probablemente siga haciendo lo mismo pasando hasta la cirrosis. O sea, es lo que tenemos. Profesora, ¿y un órgano que no es membranoso? Lo mismo, o sea, simplemente es donde se origina, por ejemplo, en el pulmón, podría originarse del epitelio de los bronquiolos, ¿ya? Y va a comenzar a crecer tejido, generando atrofia o lesión o necrosis de los alveolos. Entonces va a tener un crecimiento pulmonar de tipo parecido a sinos, parecido a túbulos, pero ya no son alveolos, ya no son los propios bronquiolos, sino es el tejido neoplasivo. ¿Vale? ¿Como el apo? Exactamente. El apo es una neoplasia maligna. Es un carcinoma, ¿no? Porque abarcan los espacios de los alveolos. Ahí tienes un ejemplo clásico de neoplasia maligna. Y digamos que acá hay ciertos ejemplos de procesos inflamatorios crónicos que podrían volverse neoplasias con sus respectivas nomenclaturas. Ahora comenzamos a leer algunos términos y ya ustedes tienen que irse familiarizando, ¿no? Por ejemplo, carcinoma. Carcinoma, ¿de dónde viene? ¿No? ¿A qué se refiere carcinoma? Ahora mismo lo vamos a ver. Y otro término con el que se tienen que familiarizar, sobre todo si puede, no necesariamente que yo de manera, ¿cómo se dice? Porque yo les haya traído una muestra en donde vayan a encontrar esto, porque no lo he hecho.
he tratado de buscarles láminas de alguna u otra forma se diferencian las células, pero existe también lo que es la anaplasia. En esta área del módulo 4 o de ecología, cuando nosotros decimos algo anaplásico, es algo muy diferenciado. O sea, las células que vamos a observar en ese nuevo tejido han perdido toda diferenciación celular. O sea, yo no logro identificar a quién se asemeja, qué origen tiene, ¿sí? Y por ende se menciona que ha regresado a sus patrones morfológicos más primitivos. Cuando las células empiezan a diferenciarse, siquiera no logras encontrar un aspecto morfológico que tú digas, oye, si estos son de conjuntivo, estos son de músculo, estos no, porque tienen estos criterios, tienen estos aspectos celulares primitivos, como acá. Entonces, la célula normal es ovoide, con redondeado, con nucleolo, versus esta célula, que no podría darle una forma definida. Si no le puedo decir que es estrellada, no le puedo decir que es poliedrica, no le puedo decir que es redonda, porque tiene varios ángulos, ¿sí? Sí, porque los ángulos, igual que yo, según yo, bajo el volumen, no sé si ya me tengo aquí he bajado el volumen. Entonces, cuando hablamos de anaplásico, lo vamos ahorita mismo, que ya vamos avanzando con las explicaciones, lo vamos a referir mucho a un tipo de grado de malignidad. ¿Sí? Cuando vamos a hablar ya de características y clasificaciones, vamos a mencionar que las neoplasias malignas se pueden gradar, y al gradarlas voy a utilizar el término anaplasia. Y bueno, esta tablita para que la vean como una neoplasia, como una inflamación crónica puede también asociarse a una neoplasia si esta progresa. Y la presentación, que puede ser tanto micro como macroscópica en realidad, no solo microscópica o eso. Las tres primeras son de crecimiento epifítico, uno de ellos, por ejemplo, es del tipo papilar, que mencionaba su compañera. Otras son de tipo peduncular y otras son de tipo verrucoide. En realidad, las tres son crecimientos hacia afuera, sí, hacia la superficie externa, por eso le dicen exofítica. En este caso, estas dos, ¿no? Este es, digamos que un crecimiento disforme, con proyecciones, pero a diferencia de la pedunculada, dice que tiene una base de implantación bastante estrecha, pero la proyección, la superficie más externa es más redondeada, más amplia, versus la verrucoide, que tiene fungoide, que tiene también una base de implantación ancha, pero tiene también proyecciones papilares finalmente en lo que es el borde más extremo. Y luego tienen estas dos que, digamos, están más encapsuladas y que podría abarcar áreas bien delimitadas, tanto en el epitelio como en el conjuntivo, y esta de aquí que sí se podría considerar como invasiva, porque se supone que se origina de esta capa, pero está invadiendo parte de la capa. Entonces, también se podría considerar esta, si no me equivoco, como infiltrante. Proyecciones, pero ya no hacia afuera, sino hacia adentro, o sea, endofítico, ya no exofítico. Y estas proyecciones pueden acompañarse también de ciertas estructuras quísticas que ya hemos visto inclusive en aspectos de hiperplasia que no necesariamente es algo neoplásico, ¿no? Cuando yo digo quiste, no estoy hablando de una neoplasia, estoy hablando de un crecimiento de una cavidad revestida por un epitelio y con un contenido líquido dentro. En una neoplasia también puede darse esta formación de quistes. Y estas tablas que creo que les dije que íbamos leyendo, esta tabla este es de Zachary y esta es de Robbins, sí es bueno que ustedes las vayan no memorizando,
pero sí tratando de recordar nombres, porque yo les puedo preguntar en un examen final cuál es la nomenclatura de la neoplasia que se origina de, por ejemplo, el músculo esquelético. Una neoplasia benigna que se origina del músculo esquelético. Entonces, lo que te da estas tablas es una clasificación primero por el tipo de origen. Origen epitelial, origen mesenquimal. Y además te da de origen nervioso y de origen mixto. Tumores mixtos. Entonces, mesenquimal y epitelial. Ya. Entonces, profesora, ¿cómo que mesenquimal? Entonces, nosotros podemos hacer eso. Epitelial, mesenquimal. Entonces, esto es recordar un poco eso. Epitelio. ¿Cuántos tipos de epitelio recuerdan? Certificado. Claro, ese sería ese tipo de epitelio, de revestimiento, ¿correcto? También hay el que llaman epitelio glandular, no sé si recuerdan. ¿Sí? Ya, ok. Todo lo que estoy mencionando son tipos de epitelios. Entran en el mundo de origen epitelio. ¿Ya? Glándulas y epitelio de revestimiento. ¿Hasta ahí? Ya, epitelio de revestimiento y glandular. Entonces tengo de revestimiento y glandular. Mesenquimal. Cuando yo menciono mesenquimal, puedo hablar de tejido conjuntivo, es decir, de los fibroblastos, fibrocitos, fibrocolágeno. A nivel de tejido conjuntivo también encuentro otro tipo de células, no sé si recuerdan eso de histio. No solamente era fibras matriz y células, y con células, fibrocitos o fibroblastos. No sé si se acuerdan que también mencionaba, por ejemplo, a los mastocitos. También mastocitos, también se menciona a los macrófagos. También en el mesenquimal incluimos tejido muscular. Músculo. En mesenquimal también se incluye al tejido sanguíneo. Nervioso. Sanguíneo. ¿Ya? Tejido sanguíneo, o sea, ¿quiénes? Linfocitos. Principalmente. Y también aquí se incluye a lo que son vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, todo lo que compone los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el endotelio, que es un epitelio. Endotelio. Y así. ¿Ok? Entonces, tenemos de origen mesenquimal y el epitelio. Ahora, de revestimiento y glandular. Como decía, ¿no? Estratificado, simple, simple cúbico, simple cilíndrico, estratificado plano, no queratinizado, en fin. Y glándulas tanto uni como pluricelulares. Entonces, cuando se refiere a revestimiento, acá ya empieza a ser. Cuando se refiere a revestimiento, yo tengo simple y estratificado. Y también tengo el epitelio transicional, no sé si se acuerdan, que es también llamado urotelio, que es lo que se habla de las lesionares. Entonces, vamos a hablar del simple y estratificado. Cuando es simple, acá voy a hacer un paréntesis, voy a poner acá como benigno y maligno. Porque yo puedo hacer esta jugada. Primero tengo que saber cuál es su origen. Yo lo que voy a ver en la práctica, si es el reto que les voy a poner a ustedes, es determinar
encontrar cuál es el origen de esa neoplasia. Entonces voy a tener que ver aspectos de esas células, cómo se agrupan, cómo se disponen, para decir, no, creo que es creo que es de este grupete de acá. Una vez que tengo claro, tengo que saber qué comportamiento tiene, ¿no? Que más o menos ver aspectos de las células, ver aspectos de que se invaden, criterios de malignidad no los tiene, son muy semejantes al tejido de origen, entonces debe ser algo benigno, ¿sí? Y cuando tengo de benigno, de origen epitelial, de revestimiento simple, de revestimiento simple, entonces yo digo, ¿qué nomenclatura le doy? Entonces yo lo llamo, si es de revestimiento y es simple, mi nombre de nomenclatura no voy a tener una específica porque normalmente las de revestimiento simple, si es que se originara ponte de glándulas que tienen como estas glándulas tubulares que hemos visto, vamos a llamar más de tipo glandulares, así que esta no cumple. No, y Vamos a encima. trabajar más cuando se asocia a un revestimiento de estoy hablando, estoy mal. Sí existe. Sí, y se llama pólipo. Papiloma. A ver, pólipo es cuando la neoplasia se origina de epitelio, pero epitelio de revestimiento simple. Por ejemplo, ¿dónde hay el epitelio de revestimiento simple? Mucosa gástrica. El epitelio es simple cilíndrico. Entonces, si hay un crecimiento benigno de ese epitelio, que va, digamos, a ser hacia la luz de la mucosa gástrica, entonces yo lo voy a llamar pólipo. Otro órgano que tenga un epitelio simple. ¿El intestino delgado tiene epitelio simple? Sí, cilindro. Que reviste las vellosidades. Entonces, cuando se genera este incremento del número de células, pero el tipo de comportamiento es benigno, yo lo llamo pólipo. Igual con el intestino grueso, ustedes han escuchado de pólipos. Pólipos en el colon, pólipos en el estómago, pólipos. Pólipos inclusive también en el útero. Crecimiento polipoide, pólipos. Porque el útero también tiene un epitelio simple de revestimiento. En el caso de estratificado, yo tengo principalmente el estratificado plano, también llamado escamoso, que puede estar asociado a mucosas o a la piel, ¿sí? El epidermis. Entonces, cuando esta neoplasia, y mayormente se asocia al estrato espinoso, incrementa en número, prolifera, como el caso del papiloma, yo lo llamo papiloma. Entonces, no necesariamente asociado al virus, puede ser cualquier otro epitelio, escamoso, estratificado, y que se origine de esas células, del estrato espinoso. Entonces yo digo, es benigno, las células son bien diferenciadas, pero crecen, hay mucha cantidad y prolifera hacia afuera, hacia la superficie externa. Entonces mi terminología será papiloma en esos casos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estructuras presenta un epitelio estratificado escamoso? Aparte de la piel, aparte de la mucosa de la pared oral, el esófago. El esófago tiene un epitelio estratificado escamoso, en algunas especies con queratina, otros sin queratina. ¿Hay papiloma en el esófago? Sí. Por ejemplo, el rumen. El rumen, ¿qué tipo de epitelio? El rumen, el retículo, ¿qué tipo de epitelio es? Tienen que reviste esas, digamos, papilas ruminales. ¿Qué epitelio? ¿Simple o estratificado? Estratificado, queratinizado inclusive, plano queratinizado. Entonces ahí también pueden crecer tumores benignos que se originan de ese epitelio y se le llama papilomas. Cuando es glandular y se origina y es benigno, tiene un comportamiento benigno, se asemeja, ya sea por ejemplo glándulas mamarias, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las glándulas prostáticas, la glándula de la tiroides. Cuando es glándula, el término utilizado
llamado es adenoma. Escuché. Adenoma. Adeno, que viene de adenómero, ¿sí? Que es, digamos, la unidad secretora de las glándulas, ¿sí? Y termina en oma, que es un término que lo vamos a ir escuchando mucho en este módulo, oma, ¿sí? Entonces, adenoma. Y siempre le pondré, lo anticiparé al nombre de la glándula. Por ejemplo, adenoma de glándulas prostáticas. Adenoma de tal glándula. De glándula prostática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una neoplasia benigna de esta glándula prostática. ¿Sí? Adenoma. Ahora, versión maligna. En versiones malignas, en estos casos, quieras en estos casos, yo utilizo el término carcinoma. Papiloma carcinoma. Carcinoma. No, papiloma. Miren, acá en la diapositiva, les dije, acá hay términos que vamos a ir relacionando. Carcinoma. ¿Ok? Entonces, acá ya apareció nuestro carcinoma. Carcinoma. Cuando específicamente se origina de ese mismo estrato espinoso que vimos y que lo relacionamos con papiloma como diagnóstico, se origina de ese epitelio escamoso, de ese estrato espinoso del epitelio escamoso. Cuando es de estrato espinoso, donde se origina, el diagnóstico es carcinoma de células escamosas. Es una neoplasia muy conocida, es una neoplasia que probablemente, si no la han escuchado hasta ahora, la van a escuchar frecuentemente en lo que son clínicas veterinarias, porque es pan de todos los días. Tiene otras nomenclaturas que se interpretan igual. Por ejemplo, carcinoma, antes la llamaban carcinoma epidermoide, le llaman también carcinoma de células espinosas, pero carcinoma de células escamosas, o también le llaman espinocelular, porque se origina del estrato espinoso. Sí, es muy conocido y espero que ustedes también lo recuerden. Pero el término que hoy por hoy, es más, para resumirlo, le hacen estas siglas, CCE, carcinoma de células escamosas. Entonces, ya estamos hablando de un origen epitelial, específicamente de epitelio de revestimiento, un epitelio estratificado y de un estrato específico. Profesora, pero si no se originara del estrato espinoso, si se originara del estrato basal, ¿qué nombre le pongo? Igual, carcinoma, porque tengo que nombrarlo porque es el término que utilizo cuando es de origen epitelial y es maligno, su comportamiento es maligno, pero será carcinoma de células basales. Carcinoma urotelial o de epitelio transicional. Eso es cuando ya es de origen de vejiga, de uréter, ¿no? Y cuando es adenoma benigno, es de origen glandular, pero cuando la neoplasia tiene comportamiento maligno y es de origen glandular, entonces ya no le digo adenoma, sino le digo adeno. Carcinoma. Exactamente. Como esto que en la exposición de su compañera se habló del lápiz, ¿no? Oye, ¿cómo lo llamo? ¿Carcinoma o adenocarcinoma? ¿Se origina de glándula o se origina del epitelio? Por eso. No, esa es hasta ahora es la controversia. Pues no, yo honestamente, el término humano que utilizan mucho es adenocarcinoma de bronquiolar o bronquiolo-alveolar, porque se origina tanto de las células claras como de los leucocitos tipo 2. Pero también creo que sería válido mencionarlo como carcinoma, porque finalmente son células que revisten, ¿no? Así que de alguna u otra manera creo que en ambos casos es válido.
se habla de esa enfermedad en particular. Pero, por ejemplo, adenocarcinoma de glándulas mamarias, ¿no? Hay muchas, hay una variedad inmensa. Los adenocarcinomas mamarios pueden tener una clasificación de creo que más de 40 tipos de adenocarcinomas de glándulas mamarias. O sea, son bastantes. Así que ahora veremos algunos. Y eso sería. Ahora, con respecto a mesenquimal, ¿cómo viene la cosa? ¿Es más sencilla? Sí, es más sencilla, pero bueno, en este epitelial también estaríamos encontrando, si no mal recuerdo, a lo que son, por ejemplo, hígado, lo que son los conductos, por ejemplo, los conductos biliares, entran acá como epitelio de revestimiento simple, los hepatocitos igual, el riñón, las células que revisten los túbulos renales entran en este grupo. En este grupo también estaríamos encontrando a... ¿Todo lo que tiene epitelio simple? Claro, epitelios. O sea, en el caso del hígado, el riñón, el páncreas, por ejemplo, la glándula tiroides, todo lo que es epitelio y funcional. Lo secretan. Pero los capilares tienen epitelio simple también. Pero se consideran como vasos sanguíneos dentro del grupo de vasos sanguíneos. Y eso, ¿ya? Para tenerlo ahí presente. También sería un tema de aparato reproductor femenino y masculino, pero digamos que tanto entra como carcinoma o papiloma, porque en lo que se refiere a ovario o lo que se refiere a testículo, los tumores tienen nombres bastante particulares, reciben el nombre de las células del ovario. Por ejemplo, tumor de las células de la granulosa, tumor de células de Sertoli, tumor de células de Leydig, ¿no? Tumor de células germinativas, que le llaman seminomas. Entonces, todo tiene que ver con el nombre de las células. Entonces, no le ponemos esta clasificación. ¿Y tumor es benigno o maligno? ¿De cuál? O sea, si le dicen tumor... Ah, claro, le tendrías que colocar adicionalmente maligno o benigno. Digamos, lo bueno y lo malo. En esta tabla van a encontrar columnas en donde esté solo colocado la nomenclatura en lo que es benigno. Por ejemplo, en el ovario, el tumor de células de la granulosa solo lo encuentro en la columna de benigno, y en el caso de la columna de maligno no hay. ¿No? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Nada, es que suelen ser benignos siempre. Su comportamiento celular ya está gluteón, de cuerpo lucho. Pero en el caso de, por ejemplo, el testículo, por ejemplo, les decía, ¿no? Tumor de células de Sertoli, se llama igual tumor de células de Sertoli, tanto en benigno como en maligno. Entonces tendría yo que agregarle a mi diagnóstico benigno o maligno. Igual con los seminomas. Los seminomas pueden ser benignos, pueden ser malignos, ¿no? Que se originan digamos, de este epitelio germinativo de los testículos, ya de las espermatogonias, de los espermátides. ¿Qué más? Cuando se refiere a epitelio, en este grupo están los melanocitos también, o sea que forman parte de esas células de la piel, ¿cierto? Entonces, aquí también nosotros ponemos el diagnóstico es melanoma, pero maligno también es melanoma. Melanoma maligno. Así que decimos melanoma benigno o melanoma maligno. Así lo habrían hecho con todo. Esos son más sencillos, no se les hace también en el examen. Cuando tiene que ver con mesenquimal y tengo tantas posibilidades, la vida nos da facilidades. ¿Qué facilidades me da la vida? Pues, que la gran mayoría de estas neoplasias de mesenquimal, de todos estos grupos de tejidos, cuando es benigno, la gran mayoría va a terminar en coma. Entonces, esto me faltó aquí.
tejido percutado. Posible se va a ofender, tejido de adiposo. Vergüenza. Entonces, va, por ejemplo, en la tabla nos dice si la neoplasia se origina del tejido conjuntivo, específicamente de qué célula del tejido conjuntivo, allá, de los fibroblastos. Entonces, mi nomenclatura, si es benigno, será fibroma. Si se origina, acá también, por si acaso, también no lo he puesto, pero esperaba como tejido conjuntivo cualquier variante, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Si es de cartílago, ¿de dónde se origina? ¿Qué específica? ¿Qué condrocitos? Entonces, mi diagnóstico es condro. Y así se va haciendo la cosa más sencillita. Termina en oma, profesora, todo termina en oma. Muy bien, es correcto. Ahora, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos tienen, profesora, endotelio, subendotelio, túnica media, intersticial. Si hablamos de específicamente endotelio de vasos sanguíneos, que es un epitelio simple plano, el nombre, la nomenclatura es hemangioma. ¿Ya? Si es del músculo liso, se origina de qué célula? Del músculo liso. Entonces, o más conocido en el mundo de la medicina humana como miomas. Sí, porque hay partes, sus campos son brutales. Si es de mastocitos, mastocitomas. Si es de macrófagos, histiocitomas. ¿Sí? Histiocitomas. Si es de músculo esquelético, rhabdomioma. ¿Sí? Si es de tejido adiposo, lipoma. ¿Sí? Si es de tejido óseo, osteoma. Y así. Pero, hay linfocitos. Linfocito pasa de frente a esta columna. ¿Por qué? Porque los linfomas no son benignos. ¿Los linfomas no son malignos? No son benignos. Entonces pasan a la columna de frente, miren acá, hay un puntito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué benigno? No. Que son siempre malignos. Más antes, creo que se lo dije la clase pasada, antes se los denominaba linfosarcomas, pero ya el término se ha generalizado y siempre se le va a decir linfomas, aunque termine en oma. Porque uno dice, no, linfoma, oma, la persona me ha dicho que todo termina en oma, no. Entonces ya saben. Y los malignos en general, cuando son de origen mesenquimal, tienen, en este caso, se le agrega como parte de, en vez de solo oma, se le dice, en vez de oma, se le dice sarcoma. Entonces, en vez de fibroma, sarcoma. En vez de condroma, condrosarcoma. En vez de leiomioma, leiomyosarcoma. En vez de hemangioma, hemangiosarcoma. Y profesora, ¿el mastocitoma sería mastocitosarcoma? No. Mastocitoma maligno. En este caso, los mastos, en vez de decirles benignos o malignos, hay dos formas de clasificarlo y se le habla más bien de grados. De grado 1, 2 y 3. Grado 1 tiene los mastos un comportamiento bastante, digamos, benigno, por decirlo así, poco agresivo. Los mastos de grado 3 son muy agresivos. Mayormente cuando dicen grado 1, grado bajo en lo que es su comportamiento o agresividad. Y mientras
más el número sea mayor, entonces digamos que las neoplasias son más, tienen un comportamiento más agresivo. Y con respecto a histiocitoma, tampoco es histiocitosarcoma, sino es sarcoma histiocítico, le dicen. Sarcoma histiocítico. Y eso, porque de ahí... De la médula ósea. De la leucemia. Leucemia y leucemia. Leucemia siempre es maligno, como el linfoma. Pero sí va a la clasificación de médula ósea. Claro, pero no termina en sarcoma, ¿no? Sino en este caso es linfoma y leucemia. ¿Sí? Así que eso es lo que tendríamos que leer. Ojo que también acá nos complementa mucho con el tejido nervioso. Me dicen, ¿no? Que se originen de células de glía, que se originen de neuronas. Y acá me parece sorprendente porque, como verán, muy pocos están en la clasificación de benignos. La gran mayoría de neoplasias de origen de tejido nervioso son malignos y son muy agresivos. Entonces, digamos que es muy complicado el tema del tratamiento y el diagnóstico con pacientes con diagnóstico de este tipo. Reservado. ¿Eso se dan por qué, profesora? ¿Ah? ¿Se dan más por virus? No necesariamente por virus. Hay diferentes factores. Pero sí o sí, no hay, digamos, no solo pronóstico, sino como esperanza que con el tratamiento pueda mejorar el paciente. Y los tumores mixtos, que ya conocemos, el tumor mamario mixto, ¿no? Ya lo conocemos, ahora probablemente lo vamos a volver a ver, pero ya no solamente la metaplasia, ahora vamos a tener que ver el resto de la masa mamaria, de sus glándulas, ¿no? Y están también en este grupo de mixtos los teratomas, que se originan de células germinales en general. O sea, yo no me hablo solo del testículo, no me hablo solo de los túbulos seminíferos, acá estoy hablando de cualquier célula germinal, por ejemplo, que dé lugar a piel, que dé lugar a pelo, que dé lugar a uñas. Este tipo de células, los teratomas, pueden contener diferentes tejidos sumados, ¿sí? No sé si en algún momento han visto un documental o una serie. Vi que le salían ojos. Tienen ojos, tienen uñas, tienen pelos. Esos son los famosos teratomas. Y son considerados de alguna manera neoplasias porque pueden llegar a generar lesión donde estos crecen. Porque crecen, siguen creciendo. Donde no deberían crecer. Increíble, es cierto. Y ya está. Entonces, estas son imágenes ya que se les comparte a ustedes como para vayan metiéndose un poquito en el tema de la caracterización histológica, porque los diagnósticos son validados siempre con el histopato. Si yo digo, pues el diagnóstico con cito o con mi ojo, tu ojo no me sirve de nada, saber, porque muchas de estas neoplasias que nosotros vemos, ya sea de origen epitelial, benigno, ya sea de origen epitelial, maligno, ya sea de origen mesenquimal, macroscópicamente o clínicamente pueden tener un comportamiento o una apariencia semejante. Entonces, un masto puede tener cierta característica semejante con un hemangio, o un sarcoma puede tener una característica semejante, no sé, con un carcinoma de células y tal. O sea, ¿cómo yo estoy segura solamente evaluando clínicamente al paciente, físicamente al paciente, que yo voy a dar, el diagnóstico? No puedo, ¿no? Claro, existen otro tipo de análisis, pero el que más se valida es la histopatología, y hoy por hoy también la inmunohistoquímica. Las dos imágenes representan dos neoplasias del mismo origen, pero de comportamiento distinto. Por el lado izquierdo tenemos un fibroma y por el lado derecho un fibrosarcoma.
acá pueden pensar, a ver, bueno, están como, son muchas células, parece que fueran alargadas, están en diferentes direcciones, ¿no? Como habrán nominado, no sé, es muy celular. Pero si me dices que se origina de un tejido conjuntivo, entonces recuerdo, es de origen de tejido conjuntivo, pero ¿qué células? Ah, los fibroblastos. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es ver a mayor aumento a estas células, porque algo de semejanza con los fibroblastos tendrá, aunque con criterios de malignidad. Está bien feo. Y igual acá. Veo estas 3 fotos y ¿en qué pienso? Glándula. Forman así, ¿no? Glándulas, ¿no? ¿No es cierto? Parecen túbulos, ¿no? Sí. Dicen ustedes, ¿verdad? Ahora, si vemos bien esto, digamos que esto de alguna manera tiene un orden, ¿no es cierto? Pero veo estos dos y ya me descuadras. O sea, acá sigue pareciendo túbulos, aunque las células se están perdiendo su forma. O sea, si me dices que, por ejemplo, estos son epitelio cilíndrico, tiene sentido. Pero acá no todo es cilíndrico. Algunos parecen hasta planas, cúbicas, otras parecen hasta poliédricas. El tamaño de los núcleos va variando. Veo nucleolos, veo figura mitótica. Oye, esto no es normal, esto no es una glándula normal, ni tampoco puedo considerar una hiperplasia. Algunas tienen un solo estrato, otras tienen más. Entonces, esto debe ser una neoplasia de origen glandular. Esto debe ser un adenocarcinoma Dime dónde estaba. En la glándula prostática. Ah, adenocarcinoma de la glándula prostática. Si fuera, ¿no? Y en este caso, y fíjense en el detalle, no me gusta mucho esto. Parece cartílago. Pareciera, y tú dices, ¿está formando glándulas? No lo parece. No, pero no es que tampoco las células estén dispersas, estén separadas, están agrupadas. Están juntas, solo que ni siquiera logro ubicar una luz. Entonces, sí o sí, y también veo, mira, que hay flechita por acá, ¿qué me están indicando las flechitas? Figuras mitóticas. Figuras mitóticas, pero mira, núcleo grande, ovoide, parece tener núcleo más pequeño, miren, cuento 3 nucleolos prominentes, hay vascularización, están agrupadas, pero no necesariamente forman núcleos, entonces acaba perdiendo diferenciación, ¿sí? Entonces tal vez el grado de malignidad sea distinto, porque ya no está formando túbulos. Entonces puede ser que este pueda ser un grado 1, ponte, y este puede ser un grado 2 o un grado 3. ¿Y solo puede estar en un lado y el otro puede estar bien? ¿O si es maligno, todo el órgano va a estar mal? Ah, ¿te refieres a si yo tomo la muestra? Es que tú tomas la muestra del tumor, del crecimiento. Cuando se hace biopsias, por ejemplo, tú no tomas la muestra de todo el órgano y lo sacas, ¿no? Tú tomas la muestra de la masa y lo que tratas de hacer es cortes lo más profundos que puedas, como para que los bordes quirúrgicos al menos consideres que estén limpios. O sea, ves la masa, el crecimiento y dices, llega hasta acá, porque tú lo palpas, ¿no sientes? Pero voy a hacer un corte de 1 o 2 centímetros más como para asegurar que no esté nada del tejido neoplásico. Y lo retiras. Y ves esos márgenes en el estudio histológico, los vas a observar y dices, sí, no hay células neoplásicas o no. Mira, hiciste 1 centímetro más, seguía habiendo células neoplásicas ahí. Entonces los bordes quirúrgicos no están limpios. Ha seguido invadiendo, ¿no te das cuenta? Porque el ojo humano no es lo mismo que atrás del microscopio. Ambos son de origen aparentemente glandular, pero uno sí llega a formar estructuras oculares versus el otro que no. Entonces, ¿quién es el más, digamos, ¿qué dirían cuál es el grado 1? ¿Cuál es el maligno, pero bien diferenciado? Sí. Y el que ya va perdiendo esa diferenciación, entonces puede ser moderadamente diferenciado, poco diferenciado, el grado ya no será 1, el grado será tal vez 2, grado 3. Y este de aquí, esta imagen
neoplasia benigna, Ah, aunque no lo crean. Todo esto es el intestino. Hasta donde vamos. Pero aquí estamos viendo un crecimiento, se podría decir exofítico, porque es hacia la luz, hacia la superficie. ¿Sí? ¿Pero de qué? Del epitelio de la mucosa de este intestino delgado. Y obviamente el epitelio se lleva siempre conjuntivos, no como este solo le vamos a sobrevivir. Van a comenzar a proliferar de manera expansiva toda la luz de ese intestino delgado. Pero si nosotros viéramos mayor aumento, veríamos que son muy semejantes al epitelio que reviste las vellosidades o las glándulas, en fin. Entonces, no por ser grande o no por estar abarcando gran espacio, yo digo es maligno. Tenemos que ver bien el detalle de dónde se origina. Por eso es que se le denomina pólipo. El epitelio simple. Sí, pólipos. ¿Cuál es lo que joroba del pólipo? Esto, que está ocupando la luz. Entonces, por eso se tienen que retirar los pólipos. No porque sea agresivo, no porque, si fuera agresivo, no, hacia la luz, hacia las capas. Ahí sí. Y esto dice que es el mesenterio de un gato. Mesenterio, a ver, mesenterio, aumento, mesenterio, lo que recubre órganos y vísceras y demás. Y normalmente el mesenterio está conformado por tejido conjuntivo, es muy vascularizado, inclusive tejido adiposo también hay. ¿Pero qué encuentra en este mesenterio? ¿Qué son? ¿Vaso sanguíneo? ¿No? Mira, fíjate. Un epitelio. Pero hay luz, o sea, ¿qué son? Glándulas. Glándulas. ¿Qué miércoles Hace unas glándulas. hacen glándulas en el mesenterio? Ah, ¿verdad? ¿Qué sentido? Y encima, miren la forma, la distribución, o sea, ya ni siquiera necesito ver aumento para saber que acá hay un desorden total. ¿Y qué hace la glándula metida en el mesenterio? Bueno, la explicación es que he hecho metástasis. Entonces acá ni siquiera ya decir el grado de malignidad, porque el que ha hecho metástasis simplemente yo sé que es una neoplasia maligna. Ahora, ¿dónde se pudo haber originado? Cualquier glándula. Bueno, hay muchos órganos glandulares que están a nivel de la cavidad abdominal, está el estómago, está el intestino, delgado, grueso. ¿Por dónde empezamos? Están los conductos biliares. ¿Qué te puedo decir? Este es un tumor secundario. Secundario porque ya estamos viendo que ha hecho metástasis acá, pero acá no se originó. No se originó porque en el mesenterio no hay glándulas. Profesora, cuando dice metástasis, es que crea un Es que nuevo se ha tejido. diseminado hacia otro tejido u otro órgano. Un tumor primario. O sea, si crea glándulas es porque se originó. No crean. Están proliferando glándulas que han llegado vía sanguínea. Pues ya llegaron, hicieron su camping y están creciendo aquí. Por ejemplo, hacen. Una glándula puede llegar. Por eso Una metástasis. célula Cualquier neoplasia sitio. viaja, toma el tren y llega hasta acá y comienza a poblar. Y ya está. Pero necesariamente tiene, o sea, por ejemplo, si veo glándulas es porque se originó de una glándula. Claro, porque se supone que algo de lo que se origina se lleva, ¿no? Las características del origen de las células. ¿Qué más? Bueno, características en general de las neoplasias benignas, que ustedes sí es importante que lo tengan en cuenta, no todas, ojo, ahí sí yo remarco, no todas tienen caso, no todos, no. El papiloma no tiene caso, y es el mismo, para empezar por eso. Pero sí, el tema de que sea bien diferenciado. Y otra cosa, no hace recidiva. Ahora les voy a explicar qué significa. Bueno, y esta es lo que habíamos hecho acá. Bueno, yo cuando estudio algo, más lo trabajo con camas, con totalitas, pero ustedes también tienen acá ejemplos. Y este es
como verán, si nosotros podríamos manipular estas masas, estos crecimientos, tiene como una especie de base de implantación bastante estrecha, pero el crecimiento es muy hacia afuera, muy expansivo hacia afuera. Entonces, estos son, para que igual se pueda hacer la histopatología, son los famosos fibropapilomas, ¿no? Entonces, tienen parte de ese epitelio estratificado, que es mucosa, pero también se acompaña de mucho estroma. Le dicen fibropapilomas, que en realidad no les hacen, no es que le genere algo inflamatorio, sino el detalle es que va a generar molestia, sobre todo en el momento del coito, en estos machos y sangran, que son vascularizados también, ¿no? Entonces suele ser muy sangrante. Y esto es lo que genera preocupación porque estos son animales de producción. Entonces ya hay que retirarlos, ¿no? Pero cuando dice fibropapiloma, ¿es que tiene los dos? Sí, por decirlo así, tiene un componente papilar y también tiene un componente estromal, pero en ambos los dos. Y estos también son papilomas, pero a nivel del rumen. ¿Sí? Entonces, en el rumen pueden haber estos crecimientos también alargados y pueden ser varios que se superponen, pero están a nivel de la mucosa hacia la luz del rumen y son considerados papilares porque el rumen también es un epitelio estratificado, queratinizado. Y este es un pólipo histológicamente hablando. Entonces, esta no es la mucosa intestinal intestinal delgado que vemos en la rata, en el ratón. Esta es la mucosa gástrica. Acá estamos viendo parte de la mucosa normal, con su muscular de la mucosa, y a partir de aquí, miren, este epitelio simple cilíndrico comienza a proliferar y forma todo este nuevo tejido, acompañado de ¿qué? Acompañado de glándulas que están formándose como glándulas, no solo epitelio, sino también forman una especie de glándulas oculares y todo su estroma, como si fuera una lámina propia, y más glándulas por dentro porque comienza a proliferar a medida, ¿no? Pero es benigno. Wow. Es benigno, porque son muy semejantes al epitelio de origen. Es un pólipo gástrico. Y este ya no lo conocen, ya aburrida de nuestra vida. Pero ahora ya esto pasa a segundo plano, lo único que me serviría es para trabajar con mi diagnóstico, tumor mamario mixto, pero ahora aquí, para ver las glándulas, para no solo decir, ay, veo glándulas, cómo están dispuestas las células, qué tipo, si son forman papila, forman túbulos, criterio de malignidad, si es un tumor mamario mixto benigno o es maligno. ¿Y lo de abajo es, pero lo de abajo es cartílago? ¿Ah? No, lo de abajo es lo que es. Claro. Por eso mismo. Y las malignas hacen recidiva, aparte de que hacen metástasis, las malignas crecen sin control, invaden, pueden diseminarse a través de vasos linfáticos o vasos sanguíneos y hacen recidiva. ¿Qué significa que una neoplasia haga o no haga recidiva? Tú extirpas una masa, la retiras. Se supone que ya le has hecho análisis previo y demás, pero si es maligna, lo más probable es que vuelva a crecer si adicional a la extirpación tú no hagas un tratamiento. Entonces, ay, una masita se la saco en guantes. Muy bien, sácala en guantes, pero asume las consecuencias si no haces algo más. Porque si vas a agarrar esa masa y la botas al tacho, no le haces ningún tipo de análisis. No haces un seguimiento al paciente y eso era una neoplasia maligna, lo más probable es que haga recidiva. O sea, crezca de nuevo. Tal vez no necesariamente en ese mismo lugar, sino muy cerca. Y en otros. Y lo peor es que cuando hacen recidiva,
¿Son en las malignas? Solo malignas. Las benignas no lo hacen. Y estas imágenes chéveres, bacanes, estamos hasta la E, son, se supone, del mismo origen, pero con diferentes, digamos, grados de diferenciación. Esto es lo normal, el tejido, las glándulas de Liverpool normales en el polo. Acá hay muchas caliciformes, están las células cilíndricas, la lámina propia, ¿sí? Con su luz tubular. Se supone, según la leyenda, que esta es una neoplasia benigna, así que lo único que veríamos es el incremento del número de células, pero bien diferenciadas. Y a partir de la C estaríamos viendo una neoplasia maligna, del mismo origen. Entonces también van a constituir una especie de túbulos, ¿no? Pero ya con mucho criterio de malignidad, mucho desorden, mientras que cuando va perdiendo, o sea, esta es maligna y esta es maligna y esta es maligna. ¿Cuál es la diferencia? Acá están agrupándose las células en forma de túbulos, de alguna manera se asemejan en algo a la célula de origen, por eso es que sería considerada como una neoplasia maligna bien diferenciada. Y aquí empiezan los grados. Y lo voy a poner acá. Las malignas, una forma de clasificarlas, hay varias formas, pero una forma de clasificarlas es también hablando del grado de diferenciación. Y otra forma también de la maligna de clasificarlas es que nosotros vamos a poder medir o calcular de alguna manera el tamaño de la masa, podemos saber si ha invadido nódulos linfáticos o si ha hecho metástasis a otro órgano, ¿sí? Entonces, en esos casos, ya no le digo grado de diferenciación, porque los grados de diferenciación solamente se hacen a partir de las histopatologías. Yo no puedo hablar de bien diferenciadas viendo el tumor in situ, o sea, viendo el tumor con mis ojos. La única forma de decir bien diferenciada, poco diferenciada, moderada, es histopatológicamente hablando. Pero cuando en el caso, por ejemplo, pueda medirla, entonces dice, tiene 1 centímetro, tiene 5 centímetros, tiene 10 centímetros, está invadiendo mucosa, submucosa, muscular, entonces es otra, ahí ya no necesito ver la histopatología necesariamente. O que diga, oye, ha hecho metástasis a pulmón, eso lo tengo que ver a través de un histopato, no, le hago una radiografía y me doy cuenta que he hecho metástasis a pulmón. Entonces, en esos casos, no necesito verlo a través de un microscopio. Cuando hablo de grados de diferenciación, sí, y ahí establezco números. Grado 1, grado 2, grado 3, inclusive podríamos trabajar con grado 4. Algunas solo se quedan con grado 3, otras sí llegan al grado 4. No he escuchado aquellas que lleguen al grado 5. Mientras el número sea más bajo, el pronóstico es mejor. ¿Por qué? Porque es maligna, pero bien diferenciada. O sea, es maligna, grado 1. Pronóstico bueno o reservado, pero bien diferenciada. Grado 2. Grado 2 es medianamente diferenciado. O sea que según ese tipo de neoplasia, me voy a tener que buscar información, y estoy hablando de adenocarcinomas de colon, carcinoma de glándula, adenocarcinoma de las glándulas del colon. Ya. Pues voy a buscarme textos, libros y que me digan cuándo yo puedo darle un grado 1 o un grado 2, qué aspectos tengo que evaluar. Que formen túbulos, no solamente eso, te van a decir, cuenta las figuras sintóticas. ¿Cuántas células, por ejemplo, existe esto de cambios en los tamaños nucleares, en los tamaños de células? En fin, esos aspectos son importantes para que digas qué es grado 1, qué es grado
dos. Este de aquí sería un poco diferenciado, que es un grado 3. Porque acá difícilmente ya se están formando glándulas oculares. Hay como una especie de luces centrales, pero lo que sí sé es que es de origen epitelial porque las células están juntas, están unidas. Entonces, algo de esto tiene, pero si tú me dices a la primera, este es su origen, difícil, cuesta un poquito saber realmente si lo fue. Entonces, va perdiendo esa diferenciación, poco diferenciada. Y este de aquí es una cochinada, y yo espero no encontrarlo mucho, no encontrarlo más, no he tenido la dicha de que se me presente a menudo. O sea, si se me han presentado han sido de manera aleatoria, digamos, 3 en un año, y así todo. Son los famosos neoplasias malignas indiferenciadas o también llamadas anaplásicas. Profesor, y si me dan eso, ¿cómo lo diferencio una lámina? ¿Cómo se queda? O sea, si usted me da esto, ¿cómo quiere que yo le haga eso? No te voy a dar eso. No te voy a traer esa lámina. No, te voy a traer láminas grado 1, grado 2. Grado 1, grado 2. Sí. De todas maneras. O sea, les digo, si para uno es un reto, que no se puede quedar contento con esto. O sea, tú no puedes decir, bueno, es indiferenciado, voy. Tú tienes que darle opciones, ¿no? Al médico que está tratando al paciente. Entonces le dices, ¿sabes qué? Hagamos inmunohistoquímica. O sea, ¿dónde está localizado? Ya está a nivel del colon. Bueno, si está a nivel del colon, puede ser del estroma, puede ser de las glándulas. Entonces trabajemos con eso. Porque no te puedes quedar con la duda. O sea, ya viendo esto, sabes que el pronóstico es malo. Es muy malo, porque siendo un grado de diferenciación 4 o indiferenciado o anaplásico, si normalmente estas actúan de manera agresiva, estas ni que se diga, estas crecen muy rápido, invaden todo lo que pueden. O sea, su esperanza de vida es de 10. El pronóstico es muy malo, o sea, no tiene mucho tiempo. Y difícilmente un tratamiento pueda controlarlas. Entonces, no quiere decir que un grado 1 no pueda llegar a matar al paciente, ¿no? Solo que lo puedes diferenciar, entonces puedes trabajar rápido con eso, ¿sí? Y de alguna manera controlas el comportamiento que tienen las células, pero cuando no. O sea, acá tú ves cualquier cosa, ves células grandes, con muchos núcleos, con figuras mitóticas, de formas distintas. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No sé, no tengo la idea mínima, no tengo nada, no tengo con qué trabajar. Por eso existen otras herramientas de diagnóstico como el diagnóstico. Y eso no tiene nada que ver, no sé por qué lo puse aquí, porque faltaba un cuadrante y no poner un leionioma, porque así se llama un leionioma. Bien, es una neoplasia benigna de algún subgrupo. Eso es todo eso. Nada más. Y bueno, las nomenclaturas. Por ejemplo, si tuviera que. No, ya hablamos de la técnica, ¿no? Pero dice carcinoma de células escamosas, o en inglés, ¿no? Squamous cells carcinoma. Entonces, como les digo, muy común en diferentes partes del cuerpo, obviamente donde está relacionado el epitelio. Y son agrupaciones de células en nidos, en cordones, donde invadan, hacen este tipo de, digamos, distribución. Así es como se ordenan. Y se habla de que también, obviamente, como es maligno, y me voy a gradar, los grados que son bien diferenciados a grado 1, suele trabajarse que en el centro de toda esta agrupación de células neoplásicas se va a formar lo que es la queratina, que en el epitelio es la capa más externa, la capa más superficial. Como estas imitan, como estas tratan de semejarse a la célula de origen, también van a producir queratina, que es lo más gracioso. Pero como estas están invadiendo, entonces esta queratina se acumula en el centro como una especie de laminillas
que en los libros las encuentran, en el Gloria lo encuentran como perlas de queratina. En otras fuentes le llaman perlas córneas. Así les llaman. Así acá es Keratin Pack. En otros libros le llaman perlas córneas. Y cuando uno ve eso en este tipo de neoplasia, suele asociarse a grados bajos de malignidad, o sea, grado 1. Entonces, es bien diferenciado. Vamos a trabajar con este paciente. Sí se puede trabajar con estos pacientes. Sí. Mientras los sarcomas desarrollan los sanguíneos y demás. Y estos son algunos, no todos, criterios de malignidad que ustedes ahora llevar a la práctica, o llevar a la práctica. Yo les voy a dar las muestras, les voy a decir cómo trabajarlas. Tenemos esta listita corta de criterios de malignidad que vamos a poder ver en la lámina. Por ejemplo, el tema de pérdida de polaridad solamente aplica a lo que son de origen epitelial, no aplica a origen secundario. Hablando de epitelios. Hipercromasia sí cualquiera, de origen mesenquimal, de origen epitelial, cuando hay una gran concentración de cromatina, y esto es porque las células presentan mucho ADN, eso se ve muy basófilo el núcleo. Pleomorfismo, que es diferentes formas y tamaños de células. En este grupo de pleomorfismo están las anisocitosis y las anisocariosis. Anisocitosis viene de célula y diferentes tamaños de célula. Cariosis viene de núcleo, así que diferentes tamaños de núcleo. En este grupo de pleomorfismo. Mitosis, ya sabemos que son las figuras mitóticas, y acá se aplica más a lo que es las atípicas porque son malignos, pero también podrían encontrar las figuras mitóticas típicas. Vamos a observar mucho el tema de los nucleolos. Algunos son pequeños, otros son grandes y se les llama prominentes. A veces solo hay uno, a veces hay varios, se llama múltiple. También puede haber múltiple nucleación, o sea que tenga más de un núcleo, que no respete los bordes, que en este caso serían los márgenes quirúrgicos. Hay que ver hasta dónde llega el tejido, no solamente ver el inicio, sino el final. Desmoplasia es cuando estas células van a producir su propio colágeno. Entonces, las fibras colágenas que vamos a ver en neoplasias malignas son más homogéneas que las fibras colágenas que estamos acostumbrados a ver en un estroma normal. Con respecto a la metástasis, es cierto que no necesito ver una lámina para saber si ha hecho metástasis, pero resulta que en ese mismo tejido, como hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, hay vénulas, puede ser que en esa misma lámina yo vea las células neoplásicas invadiendo al vaso sanguíneo. Entonces, yo puedo decir, viendo solo la lámina, está ya haciendo metástasis, porque estoy viendo que las células están invadiendo las vénulas. Entonces, es un hecho que están viajando. Y eso, básicamente, chicos. Así que, habiendo dado esta clase, terminamos con la otra. ¿Qué era? 10 y 20. No, ay no, chicos, esto me era fácil.